están? Muy buenas tardes. Voy a esperar unos minutitos más para que se conecten y vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. This meeting is being recorded. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase que, bueno, entienden ustedes que la ciudad todavía y el país en general no solucionan los conflictos, entonces nos vemos pues en esta situación de continuar con el avance de nuestra materia. Afortunadamente contamos con esta modalidad virtual, entonces vamos a tomar esta ventaja que tenemos en la actualidad de la virtualidad para poder generar el avance regular de nuestra materia. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a generar ahora nuestro tema de micobacterias. Ya vamos a llevar un género nuevo que hace referencia a Mycobacterium. Ya hasta donde avancemos, queridas y queridos estudiantes, nosotros recordemos que tenemos fijado nuestro parcial precisamente para el mes de junio, ¿sí? Recordando que la siguiente semana, el 4 de junio, es feriado, ¿ya? Entonces, nuestro parcial estaba pues programado para el día jueves 11 de junio. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a considerar cómo está la situación, la coyuntura social sobre todo. Y bueno, de acuerdo a ello, hasta donde avancemos la clase de hoy va a ser considerada como parte de la temática de evaluación de nuestro parcial, ya por si acaso. Muy bien, voy a dar inicio entonces, habiendo respetado los minutos de acceso a la clase, voy a dar inicio a la misma. Bueno, como les decía, nosotros la clase de hoy vamos a revisar precisamente el género Mycobacterium. Entonces vamos a ver las enfermedades debidas a este género. Bueno, ok. Mycobacterias tienen una característica. Ya nosotros hemos ido revisando a lo largo de la gestión, sobre todo en el inicio de la misma, que las estructuras bacterianas, según sus géneros, también tienen ciertas modificaciones, ¿cierto? Y el género que en la clase de hoy vamos a estudiar es una de ellas porque precisamente tienen una pared celular totalmente diferente a la que hemos estado revisando hasta la presente clase, ¿ya? Esta pared celular tiene una característica. Estas son diferentes porque están constituidas por lo que se denominan bacilos ácido alcohol resistentes, es decir, este grupo de bacterias se llaman y son conocidas como las famosas BAR, ¿sí? Donde BAR quiere decir que son bacilos ácido alcohol resistentes. Ese es el significado de lo que es BAR, repito, bacilos ácido alcohol resistentes. Bueno, entonces, a manera de introducción, ¿qué hay que saber? ¿Ya? Que este género pertenece en general al orden Actinomycetales, ¿ya? Y este orden, Actinomycetales, como pueden ver en pantalla, tiene pues también su clasificación. Pero para fines académicos y en relación al tema que hoy revisamos, hoy vamos a generar el aprendizaje de Mycobacteriaceae. Esa sería la familia a la que pertenece el género que hoy vamos a estudiar. Entonces,
Yo les decía que la característica más representativa de este género, sin duda alguna, va a ser su pared. Ahora, ¿por qué es tan importante que estudiemos su pared? Porque su pared está constituido por un gran porcentaje de lípidos. Bien, ahora, dentro de estos lípidos vamos a tener, es decir, esta pared que está constituida por lípidos, a su vez, estos lípidos van a estar conformados principalmente por ácidos micólicos, o que es lo mismo llamarlos o denominarlos como ácidos grasos, ¿ya? Estos ácidos micólicos, o lo mismo ácidos grasos, están conformados por proteínas y por polisacáridos. Ahora, cuando decimos que esta pared está formada por lípidos, ¿sí? No solo tenemos ácidos micólicos, ya que en general corresponde pues a un 60%, sino que también está conformado por ceras y también va a estar conformado por fosfátidos, ¿ya? Ahora, estos lípidos cumplen pues un rol. Hay este porcentaje, este 60% en las bar de ácidos micólicos, de proteínas, polisacáridos, ceras, fosfátidos. ¿Por qué? Porque estos elementos lipídicos tienen tres funciones que generar, ¿sí? En rigor, la resistencia al ácido. En segunda condición, generar desde ya su estructura o esta integridad celular que va a presentar esta pared celular. Y como tercera función, no menos importante, es que, claro, gracias al reconocimiento de estos lípidos, ¿sí?, se van a ir clasificando las distintas especies que pertenezcan a este género. Muy bien, aquí les pongo ciertos esquemas, al igual que lo he hecho cuando hemos aprendido bacterias gram positivas, ahora se las pongo para que se entienda cómo es precisamente, cómo se esquematizaría, la pared celular de una bar. ¿Ya? Entonces, en este caso muy particular, estamos viendo cómo se vería una pared celular de Mycobacterium tuberculosis, que es en el que vamos a enfocar nuestro aprendizaje en la clase de hoy. Entonces, si ustedes analizan este esquema, estamos viendo claramente que la bacteria en realidad está cubierta por una bicapa lipídica, ¿ya? Precisamente la misma que va a estar debajo de lo que vienen a ser toda esta composición de peptidoglicanos que se ven acá como banderitas de color verde. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿por qué precisamente estas bacterias en especial, estos bacilos ácido alcohol resistente, estos BAR, están constituidos en su pared por gran cantidad de lípidos? Entonces, todas las estructuras, ustedes ya se están dando cuenta, van a tener pues un rol en la bacteria. Cada una de ellas tiene que hacer algo para la bacteria. Entonces, estos componentes lipídicos le van a dar a la bacteria 4 situaciones muy específicas. Primero, que tengan un carácter hidrófobo, ¿no? Que repelan el agua, quiere decir, ¿no? Segundo, que tengan una gran resistencia a la desecación. Tercero, gracias a esta pared, ¿sí?, a esta composición altamente llena de lípidos, es que estas bacterias son muy resistentes a los diversos agentes antibacterianos. Van a ser resistentes a ácidos, van a ser resistentes también a los álcalis. Incluso son resistentes a los detergentes y a los colorantes. Bien, ahora, dentro del grupo de prácticas, esta semana, para aquellos que han pasado el martes, hemos visto la tinción Ciel-Nielsen, ¿sí? Y esa es la tinción particular que se utiliza para determinar si vamos a encontrar o no Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso, y en correlación con nuestro tema de prácticas, es que estamos generando este tema en la parte teórica. Para los que estaban en el grupo miércoles y que, bueno, por el asueto del Día de la Madre no han llevado la parte práctica, no se preocupen, voy a colocar en nuestro grupo oficial los lineamientos para que también vayan realizando nuestro manual de procedimientos microbiológicos en odontología y no exista pues el desfase, ¿no? En el avance entre ambos grupos, ¿no? Entre el grupo martes y miércoles.
Finalmente, como les decía, sí, esta pared, estos componentes lipídicos le están otorgando resistencia a la decoloración generada por la mezcla del alcohol y el ácido. Muy bien, aquí les presento, y lo van a ver también, como les decía, en su retroalimentación de prácticas, cómo se observa Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que básicamente es un bacilo, de ahí el nombre, bacilo ácido alcohol resistente. Muy bien. También, a partir de la práctica, ustedes han aprendido que para hacer la tinción Ciel-Nielsen también se utilizan ciertos colorantes, se utilizan decolorantes y también colorantes de contraste, ¿no? Gracias a ello podemos observar a estas bacterias con esta tinción que se llama tinción Ciel-Nielsen. Muy bien. Otra de las características, hemos dicho, es no solo la presencia de lípidos, ¿no es cierto? Hemos dicho también hay proteínas y las proteínas dependerán en realidad del género al que se presente, ¿no? Y también hemos visto que está constituido por ceras. ¿Y estas ceras qué le van a otorgar a Mycobacterium? Las ceras le proporcionan la sensibilidad a las bacterias, ¿sí? Y la capacidad de que exista también la formación de anticuerpos, ¿ok? Muy bien. Ahora, los polisacáridos. En realidad, hasta estudios muy actuales, no se ha podido determinar en plenitud cuál es la función, ya así como muy específica de los polisacáridos. Sin embargo, sí se sabe que lo que producen en el paciente es la hipersensibilidad inmediata, ya en caso de haber algún tipo de infección por esta bacteria. Y que estos polisacáridos también van a tener una reacción directa con los antígenos, precisamente en las personas que tengan alguna infección por este género. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones? Estos elementos, como siempre les digo, están ahí porque algo van a hacer por la bacteria. En este caso, ¿qué hacen? ¿Sí? Van a producir la resistencia a la desecación, es decir, esta capacidad de resistir a tensiones ambientales, cambios, ¿no? En la temperatura. Segundo, importante, ayudan en la resistencia a los desinfectantes. Tercero, producen precisamente la resistencia a las defensas por parte del paciente, la persona infectada. Producen también lo que va a ser la resistencia a los antibióticos. Y es importante citar, ¿sí?, que todos estos polisacáridos que estamos encontrando en esta pared celular son altamente específicos, por lo tanto reconocidos también a partir del sistema inmunológico. Bien. Ok. Entonces, con esta breve introducción que hemos tenido para el estudio de este nuevo género, que son micobacterias, vamos a revisar ahora un poco más en profundidad Mycobacterium, ¿ya? Pertenece, decíamos, a la familia Mycobacteriaceae. Todo lo que termina en EAE, recuerden que nos está hablando de la familia. Ahora, vamos a hablar de Mycobacterium, pero resulta que Mycobacterium realmente es un género muy amplio, porque entiendan ustedes que va a tener 150 especies estudiadas en la actualidad, de las cuales nosotros vamos a profundizar nuestro aprendizaje en Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Pero también es importante una segunda especie que es el leprae. Entonces, dentro de estas 150 especies que corresponden al género Mycobacterium, ¿qué quiero que recuerden? Que hay dos importantes, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. Para nosotros es sumamente importante, sobre todo Mycobacterium tuberculosis. Muy bien, aquí entonces les muestro cómo se vería en una toma de microscopio electrónico. Entonces, claramente, por esta forma cilíndrica estamos entendiendo que sí, efectivamente estamos hablando de un bacilo. Ok, entonces, si se pregunta cuál es la morfología de Mycobacterium, pues desde ya sabemos que van a ser bacilos.
Son bacilos que tienen la característica de ser bacilos bastante delgados, como hemos visto en la imagen que les ponía hace un par de diapositivas, y lo ven también aquí a microscopía, en una microfotografía electrónica, que son bacilos delgaditos, ¿sí? Son rectos, como pueden ver, y dentro de las particularidades que tienen estos bacilos es, primero, son inmóviles, es decir, no van a tener ningún elemento habitual que les permita el movimiento, ¿sí? Segundo, miren, estos bacilos causan patología, causan enfermedad, a pesar de que no tienen cápsula. Si recordamos nosotros nuestras últimas clases y varios temas previos también, nosotros decíamos que la gran mayoría de las bacterias que tienen este elemento no habitual llamado cápsula son precisamente los que generan enfermedades, ¿verdad? Patologías. Pero dense cuenta también que van a existir otro tipo de bacterias, como en este caso Mycobacterium, que miren, a pesar de no tener cápsula, producen enfermedad, ¿ya? Lo mismo, tampoco son generadoras de esporas y aún así producen patologías. El término BAR, B-A-A-R, BAR, bacilos ácido alcohol resistentes, lo que tienes que vincular inmediatamente aproximándose el parcial es lo siguiente, que cuando estamos hablando de las BAR, estamos entendiendo que tienen una particularidad en su pared celular. ¿Cuál es esa particularidad? Está completamente llena de ácidos lipídicos. Esa es la particularidad que debes recordar, ¿sí? Y acá se los marco como chanchullito, ¿no? Como punto clave a recordar para la evaluación que está muy próxima. Porque con seguridad que la siguiente clase que nos vayamos a ver será directamente pues para el parcial, ¿no? Salvo que tengamos que sufrir alguna otra modificación que dicte el país, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que se espera es que ya para esta instancia nosotros retomemos presencialidad. Entonces, ¿qué tienes que saber? Por supuesto, estas bacterias van a estar constituidas por una membrana citoplasmática, tendrán una pared celular. ¿Y qué es importante a saber? Y se los remarco en amarillo para que lo consideren en sus apuntes, en su estudio para el parcial. Tienen un 60% de lípidos. Más de la mitad de su pared, ¿sí?, está constituida por lípidos. El resto de los elementos que constituyen su pared celular están conformadas por peptidolípidos, por glicolípidos fenólicos y por sulfolípidos, ¿ya? Pero, ¿qué me parece súper importante? Que se entienda que realmente más de la mitad de su pared celular, el 60%, está constituido por lípidos. Ahora, aquí les pongo otro esquemita para que se entienda que realmente la capacidad o el contenido de estos ácidos micólicos pues es bastante abundante en una BAR. Ahora, ¿cómo es su metabolismo? ¿Cómo va a ser su cultivo? Realmente este tipo de bacterias sí son denominadas o consideradas como extremas. Bien, ¿qué tipo de respiración tienen? Son aerobias estrictas, ¿ya? Y tienen pues un ritmo de crecimiento bastante particular. Ahora, básicamente los medios de cultivo en los que van a crecer son pues medios sintéticos que van a ser considerados como medios bastante simples. Tenemos dos categorías que pueden ser aquellas que estén entendidas bajo el contexto de inhibidores o aquellas que vayan a presentar antibióticos, ¿ya? Ahora, cuando hablábamos de su desarrollo, aquí surge pues algo bien particular, porque en realidad el desarrollo de estas bacterias es bastante lento, ¿sí? Es decir, los días de cultivo que vamos a tener para estas bacterias van a ser entre 10 y 20 días. Entonces, imagínense, son 3 semanas básicamente, ¿no? Ahora, la temperatura muy parecida a las de otras bacterias porque pues van a crecer y desarrollar bastante bien a 37 grados centígrados.
Ahora, miren, aquí también surge algo que es bien relevante, ¿no? De este grupo, porque el tiempo de generación va a ser de 15 a 20 horas. Por eso se indica acá, y se los marco también, que tiene pues un desarrollo bastante lento, ¿ya? Ahora, ¿qué características culturales, qué tipo de colonias va a generar? Por eso nuestro aprendizaje es continuo y en cascada. Ustedes, si se dan cuenta, dentro del plan de trabajo que tenemos en prácticas, hemos visto, ¿verdad? Cómo se ven, cómo se aprecian estas características culturales que tienen las colonias. Ya cuando retomemos la presencialidad voy a tener pues la fortuna de poder ver, ¿no es cierto?, cómo han hecho sus maquetitas, que estoy segura lo han hecho bastante bonito. Y ahí vamos a poder ver, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de colonias. Y en este caso en particular, de este tipo de colonias de Mycobacterium, hay ciertas características, 4 puntualmente, que debemos de destacar, ¿sí? Primero, dentro de estas características, si observamos nosotros acá estas colonias en imagen, vemos que primero son elevadas, ¿sí? Segundo, si hacemos una analogía, podemos decir que claramente sí son de tipo verrucosas, ¿sí? Son adherentes y en cuanto a su color, tienen este color más bien de tipo blanquecino. Estas características que toman el tipo de colonias que forma Mycobacterium han sido denominadas como el factor cordón para ser reconocidas, ¿ya? Muy bien. Ahora, estas bacterias realmente son altamente resistentes a fenómenos que pueden ser tanto físicos como pueden ser también fenómenos químicos. Y entonces, en ese contexto, según esta estructura que tiene su pared celular, estamos aprendiendo que son muy particulares porque van a tener esta característica de desecación. Esta desecación la ayuda mucho para ser altamente resistente. Segundo, son muy sensibles, por ejemplo, a cultivos mientras exista pues un componente de luz solar, ¿ya? Porque solamente va a poder pues resistir 2 horas. Ahora, por ejemplo, si estas bacterias las hallamos en un esputo, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues un paciente con tuberculosis que está tosiendo más de 14 días, le hacemos la obtención de muestras a partir de un esputo, pues bien, ¿qué va a pasar? Ellas van a poder resistir entre 20, ¿no?, hasta 30 horas la luz ultravioleta. Ahora, también es importante que se sepa que este tipo de bacterias se encuentran en la leche, ¿ya? Entonces, eso es un punto clave para entender por qué es fundamental generar el proceso de la pasteurización, ¿no es cierto? Ustedes si recuerdan, cuando nuestra ciudad tenía muchos productos lácteos, sobre todo de una empresa nacional reconocida, ¿no? PIL, para ser más específica. Recuerden que nosotros comprábamos la lechecita, esa en bolsita, y algo particular de todas las leches, sea en Tetra Pak, sea en bolsita, los chiquichos que nos comprábamos de la caserita o cualquiera de estos productos lácteos, yogurts, etcétera, hay una palabra clave, ¿no es cierto?, que le ponen ahí en su etiquetado, que es precisamente leche ultrapasteurizada, porque la leche requiere ser pasteurizada para ser bebida sin problemas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es eliminar muchas bacterias que van a estar en la leche. Una de ellas, la del aprendizaje de esta clase, Mycobacterium. Entonces, para que estos Mycobacterium desaparezcan de los lácteos, hay que hacer este proceso de pasteurización, ¿sí? Si hacemos la pasteurización a 62 grados centígrados, esta pasteurización deberá realizarse por 30 minutos. Si hacemos la pasteurización a 72 grados centígrados, entonces deberá estar sometida a un tiempo de 16 minutos. ¿Ya? Muy bien. Entonces,
Hemos dicho, sí, son extremas, altamente resistentes. Perfecto, hemos visto algunas de las resistencias que genera. Pero ahora veamos también que su resistencia se va a dar pues también a desinfectantes. ¿A qué tipo de desinfectantes? Para ser más específicos. Al formaldehído, al glutaraldehído, al fenol, al etanol, al hipoclorito, que nosotros usamos mucho, hipoclorito de sodio. Hemos aprendido que es uno de los elementos que nos sirve muchísimo en la odontología, ¿verdad? Ok. ¿Y esto por qué? Pregunta de parcial, podría ser, ¿no? ¿Por qué las BAR son altamente resistentes a los desinfectantes? Porque han generado la hidrofobicidad. ¿Por qué? Porque tiene características particulares, ¿no es cierto? En su pared, ¿ok? Entonces, estamos lanzando aquí algunas preguntitas que pueden estar en nuestro parcial, ¿no es cierto? Abigail, ¿puedes apagarme tu micrófono? Y lo mismo, Marlene, por favor, escucho algunas interrupciones. Por favor, Abigail y Marlene me tienen encendido su micrófono. Por favor, si lo pueden apagar. Muchas gracias, Abigail. Te agradezco. Y Marlene, por favor, si puedes apagarme tu micrófono. No sé si Marlene me escucha, pero a veces escucho ahí una vocecilla. No sé si era ella o Abigail. Bueno, si me escucha, por favor, le voy a pedir que me... Bueno, ya le he tenido que silenciar. Ok, sigamos. ¿Por qué son resistentes a los desinfectantes? Porque gracias a su pared celular han desarrollado la capacidad de hidrofobicidad. Eso hace que sean altamente resistentes a los desinfectantes. Muy bien. Muchas de sus estructuras hemos dicho que están vinculadas también a lo que es ser parte de sus estructuras antigénicas. Y obviamente cuando hablamos de estructura antigénica y estamos entendiendo que es una situación bastante compleja, pero yo nada más quiero darle los puntos claves de esto. No vamos a entrar en mayor detalle, pero esto es bien importante. La estructura antigénica que va a presentar Mycobacterium se debe a una proteína que se llama la proteína TS, ¿ya? Se llama proteína TS, está vinculada a lo que es la tuberculina, que es una prueba que se hace muy específica de este grupo bacteriano, y también a estas proteínas que se denominan las PPD, ¿ya? Que quiere decir que son, o traducido al español, precipitación de proteínas. Entonces, nada más para no complicarlos mucho, cuando se habla de esta estructura antigénica, hay que reconocer que la estructura antigénica se ha generado por proteínas que se denominan proteínas TS. Y dentro de estas proteínas existen dos importantes, una que se llama tuberculina y otra que se llama PPD. ¿Qué quiere decir PPD? Precipitación de proteínas. ¿Ok? Eso es bastante importante. Ahora, dentro de estas PPD, esta precipitación de proteínas, se clasifica pues también, ¿ya? Y en esta clasificación, ¿o por qué se genera esta clasificación? Porque va a determinar 11 antígenos, ¿ya? Por eso es que se clasifica. Muy bien, a ver. Bien, sus factores de patogenicidad. En realidad se sabe que estos factores de patogenicidad de Mycobacterium son poco tóxicos, ¿ya? Porque no son sensibilizados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ya? Quiero decir lo siguiente. Mycobacterium no va a poseer, es decir, no tiene endotoxinas, no tiene exotoxinas y no tiene enzimas histolíticas. Por eso, aquí se los pongo, son poco tóxicos. Sin embargo, sus factores de virulencia van a estar vinculados a dos situaciones, ¿sí? A su alta capacidad de multiplicación y también a que son intracelulares. Entonces, si bien son bastante poco tóxicos, o sea,
tienen muy poquita toxicidad porque no tienen endotoxinas, exotoxinas o enzimas histolíticas que ya hemos ido aprendiendo que son características propias de generar toxicidad. Sin embargo, esto se compensa con ciertos factores de virulencia, como por ejemplo la multiplicación y tener esta capacidad de ser intracelulares. Muy bien, entonces, con estos datos podemos empezar precisamente a hablar y sumergirnos en este tema tan importante que es la tuberculosis humana. Vamos a definir, ¿no? Como todo lo que hacemos. La tuberculosis humana es sin duda alguna una enfermedad infectocontagiosa. Esta enfermedad, por el tiempo de evolución, es considerada como crónica. ¿Y quiénes causan la tuberculosis humana? Es decir, su etiología está dada por agentes, en primer lugar, por Mycobacterium tuberculosis. Ya, aquí por eso se los pongo en el ranking, si quieres, de nuestra lista. El número 1 siempre va a ser Mycobacterium tuberculosis. Ahí está. Por eso se los pongo en 1. Es importante, resalten para aquellos que toman apuntes. Sin embargo, hay también otros agentes etiológicos que pertenecen, ¿no?, a este género. Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti. Pero repito nuevamente, dentro de estas especies, la más importante es Mycobacterium tuberculosis. Muy rápidamente, para que entiendan, la tuberculosis humana no es pues una enfermedad reciente, desde ya existía en la edad de piedra, o sea, imagínense, ¿no? Siglos antes. Pero antes se conocía con otro nombre, ¿no? O sea, la habían llamado como fiebre blanca, como la confusión, la habían llamado como tisis, ¿no? Ya en albores de 1865, Francois Villemin dice, ok, sí, esta enfermedad tiene una etiología generada por un agente biológico, particularmente por una bacteria. ¿Qué bacteria? Mycobacterium, ¿no? Entonces, en 1882, Roberto Koch, aísla precisamente este microorganismo, ¿no? Y ya para albores de 1940, ya precisamente se van generando ciertos tratamientos antibióticos, precisamente esquemas de tratamiento para esta infección, ¿no?, de tuberculosis humana, perdón. Se van generando ya controles, pero aún así sabemos que es una enfermedad reemergente, ¿ya? En cuanto a la epidemiología, ¿qué es importante de conocer? Realmente es una enfermedad que va a abarcar los 5 continentes, ¿no? O sea, en los 5 vamos a hallar tuberculosis. Ahora, cuando digo que está en los 5 continentes, por supuesto sabemos que hay países mucho más vulnerables, ¿no? Por toda su condición sociocultural, de educación, etcétera, ¿no? Y obviamente esto está muy vinculado a los países subdesarrollados, ¿ya? Otro dato bien importante es considerar que realmente nadie está exento de contraer tuberculosis, ¿ya? Datos de la Organización Mundial de la Salud nos reportan que evidentemente, datos más o menos, pero este es el aprox, entre 8 a 12 millones de casos se reportan por año, ¿sí? Y desde ya hay muchos casos acumulados que nos representan incluso 20 millones, ¿no?, de casos. Ahora, ¿produce muerte? Estamos en el siglo XXI, hay tratamientos, etcétera. ¿Aún así se produce muerte? Sí, aún así. Desde ya los datos rebotan que efectivamente incluso hasta 3 millones de muertes por esta enfermedad de manera anual. Aquí les pongo un mapita epidemiológico para que se entienda en tasas por 100,000 la situación de la enfermedad en el mundo, ¿no es cierto? Obviamente, miren, pues hay una gran diferencia. Todo lo que está marcadito en gris nos está diciendo que no hay reportes, ¿ya?, de tuberculosis humana, ¿no?
Pero miren ustedes en rojito. En rojito quiere decir que hay 100 o más, ¿no es cierto? Y lamentablemente, si ustedes ven Latinoamérica en este mapita, está pues Bolivia. ¿Ya? Entonces quiere decir que en Bolivia existen muchos casos de tuberculosis humana. Aquí les pongo para que tengan un contexto de qué pasaba hace poquito más de 20 años, ¿ya? Miren la situación nacional de estas zonas geográficas en nuestro país, porque eso es lo que nos interesa. Sobre todo, ciudades como Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, en los que representaban un mayor riesgo severo, ¿no es cierto? Y aquí en verdecito, un riesgo menor, ¿ya? La situación, pues tampoco ha ido modificándose tanto, vean en el año 2005, ¿ok? Pero esto es bien importante, ¿ya? De saber que evidentemente la tuberculosis sabemos que es una enfermedad infecciosa y contagiosa, ¿no? Por eso definíamos, es una enfermedad infectocontagiosa. Ahora, algo que quiero que quede muy claro después de esta clase es que si bien la tuberculosis está atacando a los pulmones, ¿no es cierto? Tuberculosis pulmonar, existen también otro tipo de tuberculosis que dañan otras estructuras. No solamente se daña el pulmón, ¿sí? Cuando es pulmón decimos, sí, es una tuberculosis pulmonar. Pero quiero que quede claro que también hay otras estructuras donde ataca la enfermedad, ¿ya? Ahora, ataca principalmente a los pulmones. ¿Cómo es su vía de contagio? Su contagio es a través precisamente de una persona que está enferma, ¿sí? Es decir, una persona que está enferma, que tiene tuberculosis, a una persona sana. ¿Cómo? Pero ¿cómo puede ser que una persona sana se contagie? Porque la persona que tiene tuberculosis puede toser, puede estornudar, puede hablar, gritar o cantar, ¿sí? Entonces quiere decir que con estas gotitas que se generan al toser, al estornudar, al hablar, al gritar o al cantar, podemos contagiarnos. Ahora, Bolivia está ocupando el 8º puesto de mayor carga de tuberculosis desde ya en Latinoamérica, ¿sí? Aunque, de cierta manera, después de la pandemia se han podido observar, ¿no? Una cierta reducción en los porcentajes, pero aún así, piensen ustedes que en Latinoamérica nosotros seguimos siendo de estos países que presenta mucha enfermedad de tuberculosis humana. Nada más como dato, el Día Mundial de la Tuberculosis es precisamente el 24 de marzo, ¿ya? Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. Tengo un tiempo de 1 minuto en esta reunión. Les voy a pedir que cuando finalice la misma, por favor nos podamos reconectar a una segunda parte de nuestra clase, porque hasta donde avancemos va a ser considerado nuestro parcial, ya el segundo parcial de la materia. Muy bien, hasta que finalice continúo. En Bolivia existen 4 personas de cada 100 casos que están reportadas, ¿ya? Y los departamentos que más presentan la enfermedad, según los mapitas que hemos visto, son Santa Cruz, en la actualidad se sabe mucho de La Paz también, y Cochabamba, ¿ya? Entonces, La Paz y Cochabamba tienen 8 de cada 10 casos que sí están registrados en el país, ¿ya? El 63% de los casos están en hombres y el 37% restante van a estar precisamente reportados en mujeres.